La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 2 de diciembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1600 cuando concluyó el siglo XVI y Barcelona, una de las ciudades más importantes de España y del Imperio Español, se había convertido en un centro editorial que se acercaba a los de primer orden en Europa. De forma bien reveladora, de todos los libros publicados en la ciudad española a lo largo del siglo, un 44% lo habían sido en castellano, un 23,5% en catalán y el resto, 32,5%, en latín. En la década final del mismo siglo XVI, la producción editorial en catalán descendió a tan solo el 8,25%, mientras que los libros en castellano alcanzaron el 76,21%. Los editores catalanes seguramente hablaban catalán en familia, pero eran conscientes de que el catalán como lengua resultaba muy inferior al español e incluso al latín, a pesar de que este ya no podía ser considerado propiamente una lengua viva, aunque sí eclesial y erudita. Semejante circunstancia no se debía ni de lejos a ninguna política de imposición lingüística desde el poder. Por el contrario, a los monarcas de la época en cualquier parte del mundo, y por supuesto también en el Imperio Español, les resultaba muy indiferente la lengua en que hablaran sus súbditos, siempre que estuvieran sumisos, pagaran todos los impuestos y formaran parte, llegado el caso, de sus fuerzas armadas. Simplemente, el español era una lengua de carácter universal que había tenido la primera gramática de las lenguas modernas editada en 1492 por Nebrija y que incluso ahora ya no solo era una lengua nacional, sino también imperial. El catalán, a fin de cuentas, un dialecto del provenzal, se usaba en ámbitos administrativos, notariales y eclesiásticos, pero simplemente no tenía la menor posibilidad de competir con el español. De hecho, su primera gramática no aparecería hasta bien entrado el siglo XIX, más de 400 años después que la de Nebrija. Esa inmensa distancia entre la indiscutible relevancia del español y el carácter del catalán como mera lengua de comunicación limitada no ha variado con el paso de los siglos, sino que de manera bien reveladora ha aumentado incluso en una Cataluña regida por los nacionalistas desde hace casi medio siglo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el retroceso de la lengua catalana en Cataluña. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la encuesta sobre usos lingüísticos realizada por la Consejería de Política Lingüística del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Instituto de Estadística de Cataluña muestra un panorama lingüístico en esta región española que no se corresponde precisamente con los deseos ni los planes de los nacionalistas. Segundo, en un escenario de crecimiento demográfico en el que Cataluña ya ha superado los 8 millones de personas entre 2018 y 2024, el porcentaje global de conocedores de la lengua catalana no ha aumentado e incluso se ha reducido. Tercero, algunos datos al respecto son verdaderamente reveladores. Por ejemplo, solo el 39% de vecinos de Barcelona utiliza el catalán en su día a día, es decir, mucho menos de la mitad. Cuarto, algunas otras cifras resultan todavía peores. Así, en Hospitalet, la cifra de aquellos que utilizan el catalán a diario se desploma hasta el 16%.
Quinto, el uso habitual del catalán cae 10 puntos en las comarcas de Gerona, una provincia especialmente nacionalista, pasando del 54% en 2018 a tan solo el 45% en este año 2025. Sexto, en términos generales, el ámbito metropolitano de Barcelona, el territorio más poblado de esta región española, es donde menos se habla catalán. Séptimo, Barcelona, de hecho, se sitúa por debajo de la media de Cataluña en cuanto al conocimiento del catalán y a la población que tiene el catalán como lengua inicial única, de identificación única y habitual única. Octavo, así, en el área metropolitana de Barcelona, tiene como lengua inicial única el catalán tan solo el 22,3% de la población, como lengua de identificación única tan solo el 22,9% y como lengua habitual única tan solo el 24,7%. En todas las circunstancias, estamos hablando de proporciones inferiores a la cuarta parte de la población. Noveno, yendo a otros ámbitos, solo el 11% de los vecinos del Bajo Llobregat Sur tienen el catalán como lengua inicial, aunque el 22% lo habla fuera de casa al menos la mitad de tiempo. Sumando ambas categorías, hablamos apenas de la tercera parte de la población. Décimo, en el otro extremo sociolingüístico de esta región española, el porcentaje de población que tiene el catalán como lengua inicial es mayoritario en las tierras del Ebro, un 57,7%, el Alto Pirineo con un 51,2% y las comarcas centrales con un 48%. Un décimo. A pesar de esas cifras, que no llegan a la mitad en algún caso o que las superan ligeramente, las tierras del Ebro cuentan con el territorio donde hay más personas cuya lengua materna es el catalán, pero también es el territorio que más catalanoparlantes como lengua inicial pierde respecto a la anterior encuesta del año 2018. En concreto, el catalán está en franco retroceso con 9 puntos menos que en el año 2018. Duodécimo. La razón de esa pérdida de catalanoparlantes está relacionada con la muerte de ancianos, la marcha de jóvenes y la llegada de un contingente notable de personas que proceden del resto de España. Décimo tercero. En las comarcas de Gerona, otro de los feudos del catalán, el descenso es de casi 10 puntos. Si en 2018 el 54,1% de los residentes aseguraban que el catalán era su lengua habitual, en la última encuesta esa cifra cae al 45%, situándose, por lo tanto, en bastante menos de la mitad. Décimo cuarto. En Barcelona también se produce una caída, incluso aunque se parte de posiciones inferiores. Así, en el año 2018 eran un 29,3% los barceloneses que tenían el catalán como lengua habitual o de referencia. En la última encuesta, ese porcentaje baja al 26,9%. En otras palabras, ha pasado de menos de la tercera parte a poco más de la cuarta parte. Décimo quinto. Estos porcentajes se ven alterados solo como consecuencia del monolingüismo impuesto por el nacionalismo catalán. Así, en el ámbito metropolitano de Barcelona, el número de personas que utilizan el catalán al menos la mitad del tiempo es superior al porcentaje de población que tiene el catalán como lengua inicial. Décimo sexto. De esta manera, el conjunto del ámbito metropolitano registra un 22,3% de lengua inicial en catalán, pero el porcentaje de los que lo usan de forma cotidiana debido a la imposición legal asciende hasta el 35,2%, es decir, un poco más de la tercera parte de la población. Décimo séptimo. En Hospitalet hay solo un 8,5% de personas que tienen el catalán como lengua inicial y solo un 15,5% de hablantes que usan las dos lenguas de manera indistinta. Décimo octavo. En el barcelonés norte, que incluye Badalona, Santa Coloma de Gramenet y San Adrián del Besós, este mismo porcentaje pasa del 13,2% al 23,3%. Décimo noveno. En el Bajo Llobregat Sur,
San Juan de Espí, San Boi y Gavà lo hace del 11 al 21,8%. En todos los casos hablamos de que la utilización del catalán no llega a la cuarta parte de la población. 20. Tras las tierras del Ebro, el Alto Pirineo y las comarcas centrales, el grupo territorial con mejores datos de gente que habla en catalán, el segundo territorio en el que el catalán tiene mejor salud es el formado por las comarcas de Gerona y Poniente. En cuanto a la lengua inicial, estos dos territorios destacan por tener porcentajes más altos que la media respecto al catalán, un 39,1% en gerundense y 45,4% en poniente. En cuanto a la lengua habitual, el catalán es la lengua habitual única del 45,1% de la población en Gerona y del 51,1% en poniente. Una vez más, el uso del catalán, a pesar de la imposición encarnizada del nacionalismo, no llega a la mitad de la población o como mucho la supera ligeramente. 21. Donde el retroceso del catalán se percibe de una manera especialmente acentuada es en el grupo de los más jóvenes, los comprendidos entre los 15 y los 29 años, donde el español como lengua habitual supera al 50% de los encuestados. 22. Frente a ese más del 50% que considera el español la lengua habitual, solo hay un 29,2% que usa el catalán y un 9,4% que se sirve de ambas lenguas con normalidad. 23. Por lo que se refiere a la lengua de identificación, el español supera también en 10 puntos al catalán entre la población más joven. 24. Así, solo el 28,7% de la población de esa franja de edad dice tener el catalán como lengua de identificación, es decir, bastante menos de la tercera parte. Y 25, por el contrario, un 37,8% señala como lengua de identificación el español y un 16,9% a las dos. El catalán es un dialecto del provenzal que no contó con gramática propia hasta muy avanzado el siglo XIX y aún entonces esta tuvo no poco de artificial al basarse sobre todo en el dialecto barceloní. Aunque ha dado frutos notables en terrenos como la poesía o la novela, en términos generales el catalán no ha pasado nunca de ser una lengua de comunicación familiar sin alcanzar nunca ni de muy lejos la categoría de gran lengua. Estos son hechos objetivos e indiscutibles que, como en tantas otras áreas, el nacionalismo catalán ha pretendido negar. En ocasiones lo ha hecho primero pretendiendo sumar al número exiguo de catalanoparlantes el de otras lenguas como el valenciano, al que ha intentado falsamente asimilar al catalán, el chapurreao de Aragón, que tampoco tiene nada que ver con el catalán, o alguna manifestación dialectal del sardo que, por supuesto, carece de relación lingüística con el catalán. En segundo lugar, ha intentado hacerlo imponiendo el catalán de manera absurda como única lengua de la enseñanza, la administración, la sanidad, la justicia e incluso los letreros comerciales en catalán. Y en tercer lugar, lo ha pretendido hacer intentando expulsar al español de todos los ámbitos relevantes de la vida catalana. En su absurda obsesión por intentar dotar a la lengua catalana de una categoría de la que realmente carece, el nacionalismo catalán incluso abrió las puertas a una inmigración islámica contra otra de origen hispanoamericano, en la convicción de que los musulmanes venidos de países no hispanoparlantes adoptarían con rapidez el catalán y el español acabaría desapareciendo. En este empeño totalmente absurdo que ha impregnado durante casi 50 años la vida de Cataluña, empequeñeciéndola culturalmente, enfrentándola socialmente y ridiculizándola mundialmente, al final, como decía Lenin, los hechos han demostrado ser testarudos. El español es la tercera lengua más hablada en el mundo, con más de 600 millones de hispanoparlantes, y solo por detrás del inglés, con algo más de 1.450 millones de angloparlantes, y del mandarín con 1.200. Como lengua de aprendizaje, el español es la segunda del mundo, muy cerca del inglés.
El hindi se encuentra a solo unas decenas de millones del español, pero su alcance cultural y geográfico es mucho más limitado, y otras lenguas importantes a nivel planetario, como el francés o el árabe, son habladas por menos de la mitad de personas que el español. Cuando se examinan esas cifras, se comprende hasta qué punto la política nacionalista de imposición del catalán siempre ha sido un auténtico delirio supremacista que ha costado decenas de miles de millones a todos los españoles, pero que está condenada al fracaso incluso en una Cataluña independiente, de la misma manera que en un conjunto de naciones hispanoamericanas la lengua dominante sigue siendo el español frente a cualquiera de las lenguas indígenas precolombinas, o que en una Irlanda independiente la lengua más usada no es el gaélico, sino el inglés. Por cierto, una Irlanda muchísimo más inteligente que la Cataluña nacionalista, porque el gaélico nunca ha pretendido sustituir al inglés y donde además el conocimiento del inglés es utilizado en beneficio de la población irlandesa. Tras casi medio siglo de delirante tiranía lingüística catalana, tras decenas de miles de millones de euros empleados en imponerla, tras un necio intento sistemático de desterrar el español, tras intentar robar a una generación tras otra el tesoro que es la lengua castellana, sustituyéndolo por una simple y escasamente importante lengua de comunicación familiar, la realidad social en Cataluña es que es más la gente que habla español que catalán, y que incluso en los feudos rurales del catalán este no deja de retroceder por la simple fuerza de los hechos, fundamentalmente, y duela a quien duela, por la extraordinaria, incomparable, colosal superioridad lingüística del español sobre el catalán. Luchar contra la naturaleza de las cosas siempre tiene las mismas consecuencias. Un inmenso e indeseable derroche de dinero, una suma de tragedias e injusticias personales y, a fin de cuentas, un estrepitoso fracaso final. Pero a pesar de todo, no se puede esperar a corto plazo que el nacionalismo catalán y su inmensa red de corrupción clientelar vaya a dar marcha atrás frente a una realidad apabullante e innegable. Y es que los delirios nacionalistas siempre tienen este tipo de frutos desatinados. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y buena parte de ese agujero lo debemos a los delirios del nacionalismo catalán, que pretende que una lengua para hablar en casa sustituya a una lengua incomparable como es el español. ¡Qué estupidez! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.